Mi esposo me dijo que debería agradecerle todos los días porque me está haciendo un favor al conformarse conmigo. Ahora él es quien me está persiguiendo. Mi esposo, Alejandro, comenzó a decir que se había conformado conmigo aproximadamente 6 meses después de nuestra boda, cuando su ex del instituto, Patricia, regresó al pueblo luciendo como una modelo de Instagram. De repente se suponía que debía estar agradecida de que me hubiera elegido sobre todas sus otras opciones. Lo decía casualmente como si fuera un hecho. Sabes que me conformé contigo, ¿verdad? Deberías apreciar lo que tienes. Cuando cocinaba la cena decía, Patricia era chef en un restaurante real, pero me conformé con tu cocina básica. Cuando me arreglaba para una cita decía, te ves bien, pero recuerda, podría haber tenido a cualquiera. Hacía que sonara como si me estuviera haciendo un favor enorme al permanecer casado conmigo. Lo mencionaba frente a la gente también. En las cenas, les decía a los extraños, tenía mi elección de mujeres, pero elegí estabilidad sobre belleza. Entonces me daba palmaditas en la mano como si estuviera siendo generoso. Sus amigos se veían incómodos mientras explicaba cómo podría haber casado con una modelo o actriz, pero decidió conformarse con alguien promedio. Se reía y decía, debería agradecerme todos los días. Su madre lo alentaba. Me decía qué afortunada era de que Alejandro me hubiera elegido cuando tenía tantas mejores opciones. Enumeraba todas las mujeres que lo querían y me recordaba que apenas cumplía con el criterio mínimo. Nunca fuiste su primera opción, pero al menos lo conseguiste, decía, como si hubiera ganado algún premio de consolación. Alejandro me contaba sobre mujeres que coqueteaban con él en el trabajo y decía, ¿ves a lo que renuncié por ti? Lo mínimo que puedes hacer es mantener la casa limpia. Cuando sugería que trabajáramos en nuestro matrimonio, decía, solo deberías estar agradecida de que no busque una mejora. Señalaba a mujeres más jóvenes cuando salíamos y decía, podría conseguir a alguien así, pero soy leal contigo. Como si la lealtad a tu esposa fuera algún sacrificio supremo. Comenzó a exigir más, porque debía estar agradecida. Debería manejar todas las tareas domésticas, porque se había conformado. Nunca debería quejarme porque se había conformado. Debería aceptar que saliera con sus amigos solteros todos los fines de semana, porque se había conformado. Cuando me ascendieron en el trabajo dijo, no dejes que se te suba a la cabeza. Sigues siendo la afortunada aquí. Mencionaba constantemente a Patricia, cómo estaba abriendo su propio restaurante, cómo se veía increíble todavía, cómo preguntaba por él. No puede creer que me casé contigo, decía riéndose. Nadie puede. Me mostraba sus redes sociales y decía, esto es a lo que renuncié, me debes algo. Por 2 años, esto continuó. 2 años de que me dijeran que era el premio de consolación. 2 años de que me recordaran que no era suficientemente buena. 2 años de supuesta gratitud por él bajar sus estándares. Dejé de discutir porque, ¿cuál era el punto? Solo me recordaría qué tan reemplazable era. Entonces la empresa de Alejandro anunció que venían despidos. No estaba preocupado porque estaba seguro de que su posición estaba a salvo. Estaba equivocado. Lo despidieron primero, citando mal desempeño y malas dinámicas de equipo. Resultó que sus compañeros de trabajo estaban cansados de escuchar cómo era demasiado bueno para todo, incluyendo su trabajo. Pensó que encontraría algo mejor inmediatamente porque era una gran pesca. 3 meses después, todavía estaba desempleado. Nadie quería contratar a alguien que pasaba las entrevistas hablando sobre qué afortunada sería la empresa de tenerlo. Mientras tanto, mi ascenso se convirtió en una posición de directora. Estaba ganando 3 veces lo que Alejandro ganaba en su antiguo trabajo. De repente, era yo la que estaba siendo reclutada por otras empresas. Era yo la que estaba siendo invitada a eventos de la industria. Era yo la que tenía una carrera despegando. Alejandro aplicó a mi empresa, pensando que podría ayudarlo a entrar. Mi jefe se rió cuando vio la aplicación. ¿Este es tu esposo? ¿El que dice que se conformó contigo? No tiene ni la mitad de tus calificaciones. Ahí fue cuando las cosas cambiaron. Alejandro me necesitaba para pagar las cuentas, pero aún insistía en que se había conformado. Se sentaba en el sofá, desempleado, hablando sobre qué agradecida debería estar mientras yo pagaba todo. Su madre llamó, pidiéndome que lo apoyara porque los tiempos eran difíciles. La misma mujer que dijo que apenas cumplía con el criterio mínimo, ahora me necesitaba para cuidar de su hijo. La verdadera revelación llegó en la boda de su primo. Alejandro estaba borracho y diciéndole en voz alta a todos cómo se había conformado conmigo cuando Patricia se acercó. Había escuchado todo. «Alejandro, ¿te conformaste?» Se rió. «Me rogaste que te aceptara de vuelta por 2 años y dije que no. Saliste con cada mujer que te mirara y todas te dejaron. La única persona que se conformó fue tu esposa cuando aceptó casarse con alguien que llegó a su punto máximo en el instituto». Toda la mesa se quedó en silencio. La cara de Alejandro se puso del color del vino del mantel que alguien había derramado antes. Su boca se abría y cerraba, pero no salía nada mientras cada persona en la mesa lo miraba fijamente, como si hubiera sido sorprendido robando del platillo de la colecta de la iglesia. Observé desde algún lugar fuera de mí misma, como si estuviera flotando sobre la escena en lugar de estar sentada en ella. Sus manos se agarraron del borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El tenedor de alguien tintineó contra un plato y el sonido parecía más fuerte de lo que debería haber sido. El primo de 1900 meras, Alejandro, se movió en su asiento y miró hacia su regazo. Su esposa apretó fuertemente los labios. La madre de la novia levantó las cejas y tomó un largo sorbo de champán. Nadie dijo nada para defenderlo, o cambiar el tema, o reírse como si fuera una broma. Solo se quedaron ahí dejando que las palabras de Patricia colgaran en el aire entre todos nosotros. Patricia se dio la vuelta y caminó de regreso a su mesa sin esperar a que Alejandro respondiera. Sus amigas la recibieron de vuelta y una de ellas le apretó el hombro. Podía verlas mirando hacia nuestra mesa y susurrando, pero no de manera maliciosa, más como si estuvieran impresionadas de que hubiera dicho algo. Alejandro finalmente encontró su voz
y murmuró algo sobre necesitar aire antes de empujarse hacia atrás de la mesa y levantarse demasiado rápido. Su silla se raspó contra el piso, lo suficientemente fuerte como para que la gente en las mesas cercanas volteara. Me disculpé, y me dirigí hacia el baño porque necesitaba alejarme de todas las miradas sobre mí. Mis tacones hicieron ruido en el piso de azulejos del pasillo que llevaba a los baños. Dentro del baño, me aferré al borde del lavabo y miré mi reflejo en el espejo bajo esas luces fluorescentes duras que hacen que todos se vean cansados. Mi maquillaje aún estaba perfecto desde antes, cuando había pasado 40 minutos arreglándome, tratando de verme lo suficientemente bien para que Alejandro no hiciera comentarios sobre otras mujeres en la boda. Pero ahora me veía diferente. Durante 2 años completos, había creído la historia que Alejandro contaba sobre lo afortunada que era de que me hubiera elegido. Me había tragado cada comparación con Patricia y cada recordatorio de que apenas cumplía con el criterio. Había aceptado como verdad que él podría haber hecho algo mejor y debería estar agradecida de que se quedara. Pero Patricia no tenía razón para mentir esta noche. No necesitaba nada de mí o de Alejandro. Tenía su propio restaurante exitoso y su propia vida y había seguido adelante hace años. Cuando dijo que Alejandro le rogó que lo aceptara de vuelta y ella dijo que no, eso era real. Cuando dijo que cada mujer con la que salió lo dejó, eso era real. Cuando dijo que yo era la que se había conformado, eso impactó diferente a todas mis propias dudas porque venía de alguien que realmente conocía la verdad, en lugar de alguien tratando de hacerme sentir pequeña. Me lavé las manos, aunque no estuvieran sucias, y las sequé con las toallas de tela elegantes que proporcionaba el lugar. Cuando regresé a nuestra mesa, el asiento de Alejandro estaba vacío. Su primo Marco se levantó cuando me vio venir y me encontró a mitad de camino. Se disculpó por no haber dicho algo antes sobre cómo Alejandro me trataba en las reuniones familiares. Marco dijo que todos habían estado incómodos viendo, pero nadie sabía cómo abordarlo sin empeorar las cosas. Me dijo que Alejandro había dejado completamente la boda. Probablemente se fue a su auto, o tal vez simplemente condujo a casa. La esposa de Marco se unió a nosotros y puso su mano en mi brazo y dijo que se alegraba de que la verdad hubiera salido, aunque el momento fuera incómodo. Me preguntó si quería que me llevaran a casa, pero dije que no. Estaba bien quedarme si eso estaba bien. Marco se veía aliviado de que yo tampoco me fuera y dijo, por supuesto, deberías quedarte. La fiesta apenas estaba empezando de todos modos. Regresé a la mesa y realmente comencé a hablar con los parientes de Alejandro como una persona normal, en lugar de alguien que tenía que cuidar cada palabra. Su tía preguntó sobre mi trabajo y parecía genuinamente interesada cuando expliqué mi reciente ascenso a directora. Dijo que siempre había pensado que parecía inteligente y capaz, y era bueno verme yendo bien. El tío de Alejandro llenó mi copa de vino e hizo un brindis por la honestidad y los nuevos comienzos que se sintió directo, pero amable. Durante el resto de la recepción, la gente siguió acercándose a mí con estos comentarios silenciosos sobre cómo siempre habían pensado que Alejandro tenía suerte de tenerme. Su abuela me llevó aparte durante el postre y me dijo que había discutido con la madre de Alejandro sobre la forma en que hablaban de mí, pero fue callada cada vez. Dijo que esperaba que conociera mi propio valor independientemente de lo que dijera su nieto. Para cuando el DJ comenzó a empacar, había tenido más conversaciones genuinas con la familia de Alejandro de las que había tenido en 3 años asistiendo a sus eventos. Conduje a casa sola alrededor de las 11:00 con mis ventanas abajo y el aire fresco de la noche despejando mi mente. La casa estaba oscura cuando entré en la entrada, excepto por la lámpara de la sala que dejábamos con un temporizador. El auto de Alejandro estaba torcido en su lugar como si hubiera estacionado con prisa. Adentro, lo encontré desmayado en el sofá, todavía usando sus pantalones del traje, pero había perdido la chaqueta y la corbata en algún lugar. Una botella vacía de whisky estaba en la mesa de centro junto a su teléfono. Estaba roncando lo suficientemente fuerte como para que pudiera escucharlo desde el pasillo. Tomé mi pijama de nuestro dormitorio y fui a la habitación de invitados en su lugar. La cama allí estaba hecha con las sábanas que usamos cuando mis padres nos visitaron la Navidad pasada. Me quedé despierta mirando el techo y pensando en cómo quería que se viera mi vida real, en lugar de la vida que había estado aceptando. Cada vez que empezaba a quedarme dormida, pensaba en otro momento donde Alejandro me había hecho sentir sin valor y simplemente lo había tomado. Alrededor de las 3:00 de la mañana, finalmente me quedé dormida, pero mis sueños estaban llenos de discusiones que debería haber tenido. La mañana siguiente, la luz del sol entró por la ventana de la habitación de invitados, alrededor de las 8:00 am. Escuché a Alejandro moverse en la cocina, puertas de gabinetes abriéndose y cerrándose, la cafetera pitando. Cuando salí, estaba parado en la estufa, rompiendo huevos en una sartén como si fuera cualquier domingo normal. Se dio la vuelta y preguntó qué quería para el desayuno con este tono casualmente forzado que me dolió el estómago. Le dije que necesitábamos hablar sobre lo que Patricia dijo en la boda. Todo su cuerpo se puso rígido y se volvió hacia la estufa. Dijo que Patricia estaba mintiendo porque estaba celosa de que él hubiera seguido adelante y se hubiera casado con alguien más. Volteó los huevos más fuerte de lo necesario y uno se rompió. Yema corriendo por toda la sartén. Afirmó que Patricia siempre había sido dramática y solo estaba tratando de causar problemas en nuestro matrimonio porque no podía manejar verlo feliz. Me apoyé contra el mostrador y señalé que su historia sobre Patricia nunca tuvo sentido desde el principio. Si ella lo quería tanto y estaba tan celosa, ¿por qué lo rechazó cuando aplicó para trabajar en su restaurante hace 6 meses? Vi su cara cambiar cuando se dio cuenta de que yo sabía sobre eso. Me dijo que estaba aplicando a diferentes restaurantes como parte de su búsqueda de trabajo, pero nunca había mencionado que uno de ellos era el lugar de Patricia. Su mentira se desmoronó ahí mismo en tiempo real, con los huevos quemándose en la estufa detrás de él.
Apagó el quemador y raspó la sartén en el fregadero. Dijo que eso era diferente. Solo había aplicado ahí porque estaban contratando, y no significaba nada, pero su voz había perdido ese tono confiado que usualmente tenía cuando me estaba diciendo cómo eran las cosas. Cambió de táctica rápido como siempre hacía cuando un enfoque no funcionaba. Admitió que, está bien, tal vez había perseguido a Patricia primero en el pasado, pero lo importante era que me había elegido al final. Dijo que aún debería estar agradecida porque elegir a alguien es lo que importa, no a quien quisiste primero. Realmente dijo eso con cara seria, mientras estaba parado en nuestra cocina con huevos quemados en el fregadero. El atrevimiento de tratar de mantener la misma historia básica, después de ser expuesto frente a toda su familia, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Algo que se había estado doblando por 2 años, finalmente se quebró. Le dije que ya no estaba agradecida. Dije que necesitaba tiempo para pensar si quería seguir casada con alguien que había pasado 2 años derribándome, para construirse a sí mismo. Alejandro me miró como si le hubiera dicho que el cielo se estaba cayendo. Su expresión era puro shock, como si nunca se le hubiera ocurrido que yo podría irme, como si nunca hubiera considerado que yo también tenía opciones. Se acercó y puso su mano en mi hombro. Dijo que lamentaba que me sintiera herida, pero solo había sido honesto sobre la dinámica de nuestra relación todo el tiempo. Dijo que nunca quiso hacerme sentir mal, y tal vez debería haber sido más cuidadoso con sus palabras. Su disculpa llegó mal, porque aún me culpaba por sentirme herida, en lugar de a él, por decir cosas hirientes. Me alejé de su mano y le dije que el problema no era que me sintiera herida. El problema era que había pasado 2 años haciéndome sentir deliberadamente sin valor. Abrió la boca para discutir, pero seguía hablando. Dije que su honestidad era en realidad solo abuso disfrazado de verdad. Y finalmente entendí eso ahora. Se veía confundido como si genuinamente no viera la diferencia entre ser honesto y ser cruel. Me di cuenta parada ahí en nuestra cocina que él aún pensaba que era la víctima de alguna manera. Aún pensaba que estaba reaccionando exageradamente a hechos que simplemente había declarado. La brecha entre lo que él pensó que pasó y lo que realmente pasó se sintió demasiado ancha para cruzar. Caminé pasando junto a él hacia el dormitorio y comencé a sacar ropa de mi cómoda. Le dije que me iba a quedar con Maggie del trabajo por algunos días mientras arreglaba las cosas. Me siguió al dormitorio y toda su cara cambió. Preguntó qué quería decir con arreglar las cosas y su voz se hizo más aguda. Seguí empacando y dije que necesitaba espacio para pensar sobre nuestro matrimonio sin que él me dijera cómo pensar sobre ello. Agarró mi brazo suavemente y dijo que deberíamos ir a terapia matrimonial en su lugar. Dejé de empacar y lo miré. 2 años de mí sugiriendo terapia y él diciendo que no la necesitábamos porque el problema era solo que yo era desagradecida. Ahora que realmente me estaba yendo, de repente quería trabajar en las cosas. Aparté mi brazo y dije que era interesante cómo solo quería terapia ahora que había consecuencias para él. Dijo que eso no era justo y que siempre había estado dispuesto a trabajar en nosotros. La mentira era tan descarada que casi me reí. Tomé mi maleta del closet y comencé a tirar ropa sin doblarla. Me siguió de un lado a otro entre la cómoda y la cama, haciendo promesas. Dijo que las cosas serían diferentes y que dejaría de compararme con Patricia. Dijo que sería más agradecido y reconocería todo lo que yo hacía por nosotros. Dijo que me amaba y no quería perderme. Cada promesa se sintió vacía porque podía ver el pánico en sus ojos, que no tenía nada que ver con amarme y todo que ver con perder su fuente de ingresos. Le pregunté si estaría haciendo estas promesas si aún tuviera su trabajo y estuviera ganando más dinero que yo. No respondió, lo cual ya era suficiente respuesta. Cerré la cremallera de la maleta y la bajé de la cama. Siguió siguiéndome mientras recogía mis artículos de tocador del baño. Dijo que haría lo que fuera necesario y preguntó qué podía hacer para hacerme quedar. Le dije que no había nada que pudiera hacer ahora mismo porque necesitaba espacio y tiempo lejos de él. Su cara se desplomó y por un segundo casi me sentí mal hasta que recordé 2 años de él diciéndome que debería estar agradecida de que se quedara. Llamé a Maggie desde la habitación de invitados mientras Alejandro se sentaba en el sofá con la cabeza entre las manos. Respondió al segundo timbre y le pregunté si podía quedarme con ella por algunos días. No hizo preguntas ni dudó. Solo dijo que estaría ahí en 1 hora y que tuviera mis cosas listas. Le agradecí y colgué. Alejandro me escuchó en el teléfono y vino a la puerta de la habitación de invitados. Preguntó a dónde iba y dije a casa de una amiga. Preguntó cuál amiga y dije que no importaba. Se enojó entonces y dijo que estaba siendo dramática y tirando nuestro matrimonio por nada. Lo miré parado ahí desempleado en la casa por la que yo pagaba diciéndome que era dramática por irme después de 2 años de abuso. Dije que si no era nada entonces no debería importarle que me tomara algunos días fuera. No tuvo respuesta para eso. El auto de Maggie llegó exactamente 1 hora después. Miré desde la ventana mientras salía y caminaba hacia la puerta. Alejandro respondió antes de que pudiera tocar y lo escuché tratando de explicar que todo esto era un malentendido. La voz de Maggie fue firme cuando dijo que solo estaba ahí para recogerme y él debería hacerse a un lado. Salí con mi maleta y Maggie me la quitó sin una palabra. La llevó a su auto mientras yo tomé mi bolsa de trabajo y laptop. Alejandro se quedó en la puerta viéndose perdido mientras Maggie cargaba mis cosas en su baúl. Caminé pasando junto a él y dijo mi nombre, pero seguí caminando. Maggie me abrió la puerta del pasajero y me subí. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás una vez y lo vi aún parado en la puerta viéndonos irnos. Durante el viaje, Maggie no preguntó qué había pasado o por qué me iba. Solo condujo y me dejó sentarme en silencio. Después de unos 10 minutos, dijo que todos en el trabajo habían notado algo. Pregunté qué quería decir y dijo que siempre parecía más feliz en la oficina que en cualquier otro lugar.
Dijo que cada vez que regresaba del almuerzo o de un fin de semana, me veía tensa, pero para el final del día laboral, estaría sonriendo y comprometida. Dijo que se había preguntado si las cosas estaban bien en casa, pero no quería entrometerse. Sentí lágrimas comenzar, pero las reprimí. Dije que las cosas no habían estado bien en casa por mucho tiempo. Se estiró y apretó mi mano una vez. Luego regresó a conducir. La casa de Maggie era pequeña, de 2 dormitorios en un vecindario silencioso. Se metió en la entrada y me ayudó a llevar mis cosas adentro. El cuarto extra tenía una cama y una cómoda, y ya había puesto sábanas frescas. Dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara sin presión o límite de tiempo. Pregunté si estaba segura, y dijo que había estado esperando que lo dejara por meses, basándose en los pequeños pedazos que había mencionado sobre nuestra relación. Dijo que tenía una amiga que pasó por algo similar, y sabía qué difícil era realmente irse. Me senté en la cama, y finalmente me permití llorar. Maggie se sentó junto a mí, y no dijo nada. Solo me pasó pañuelos cuando los necesité. El lunes por la mañana, me alisté para el trabajo en el cuarto extra de Maggie. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Alejandro, y docenas de mensajes de texto. Los revisé rápidamente. Los primeros eran disculpas. Luego cambiaron a decir que estaba reaccionando exageradamente. Luego de vuelta a disculpas. Luego acusaciones de que estaba siendo injusta. Luego más disculpas mezcladas con recordatorios de buenos momentos que habíamos tenido. El ciclo de manipulación era tan obvio cuando lo vi todo expuesto en forma de texto. Silencié mi teléfono y lo puse en mi bolsa. Maggie nos llevó a ambas al trabajo y paramos por café en el camino. En la oficina me sumergí en mis proyectos. Tenía una presentación que terminar para la revisión trimestral y me enfoqué en hacerla perfecta. Mi jefe pasó por mi escritorio a media mañana para revisar mi progreso. Dijo que el trabajo preliminar se veía excelente y preguntó si había pensado en la posición de directora que se abriría el próximo trimestre. Dije que definitivamente estaba interesada y sonrió. Dijo que había estado impresionado con mi trabajo últimamente y pensaba que sería una candidata fuerte. La validación se sintió bien después de años de que me dijeran que no era suficiente. Mi teléfono vibró constantemente durante todo el día con más textos y llamadas de Alejandro. Lo mantuve en silencio e ignoré cada notificación. En el almuerzo, me senté con Maggie y algunos otros compañeros de trabajo. Hablaron sobre sus fines de semana, y yo mayormente escuché. Nadie preguntó por qué parecía distraída y estuve agradecida. El trabajo se sintió como el único lugar donde mi valor no era cuestionado constantemente. Era valorada por lo que realmente hacía en lugar de ser comparada con alguien más. Para el final del día, había terminado la presentación y se la envié a mi jefe. Respondió en minutos diciendo que era exactamente lo que necesitaba. Esa tarde, de vuelta en la casa de Maggie, sugirió que hablara con alguien en recursos humanos sobre programas de asistencia a empleados. Dijo que nuestra empresa tenía buenos beneficios, incluyendo sesiones de terapia gratuitas. Ni siquiera había pensado en eso, pero sacó la información en su laptop y me la mostró. El programa incluía sesiones de terapia con consejeros licenciados que trabajaban con la empresa. Podía hacer una cita a través de RH, y todo sería privado. Maggie se ofreció a guiarme a través del proceso si quería. Dije que lo pensaría. No insistió, pero dejó su laptop abierta en la mesa de la cocina con la información aún mostrada. La mañana siguiente, pasé por RH antes de dirigirme a mi escritorio. La mujer en el escritorio de recepción preguntó cómo podía ayudar, y dije que quería aprender sobre el programa de asistencia a empleados. Me dirigió a una oficina por el pasillo donde trabajaba Lucía Martínez. Lucía probablemente tenía 40 y tantos años, con ojos amables y una presencia calmada. Me senté y explicó los beneficios disponibles, incluyendo sesiones de terapia gratuitas. Dijo que podía programar hasta 12 sesiones por año sin costo y con completa privacidad. Nada iría a mi archivo de empleado y mi jefe no sería informado. Pregunté cómo establecer una cita y sacó una lista de terapeutas que trabajaban con nuestro programa. También mencionó silenciosamente que si estaba lidiando con una situación doméstica difícil, la empresa tenía otros recursos también. Dijo que tenían contactos legales especializados en derecho familiar y podían proporcionar consultas. No fue insistente sobre ello, pero dejó en claro que el apoyo estaba disponible si lo necesitaba. Le agradecí y tomé la lista de terapeutas. Revisé los nombres durante mi descanso para almorzar. Uno se destacó porque su especialidad estaba listada como abuso emocional y problemas de relación. Cristina Herrera. Llamé al número y su recepcionista respondió. Expliqué que estaba llamando a través del programa de asistencia de mi empresa y quería programar una sesión. La recepcionista revisó el calendario y dijo que Cristina tenía una apertura el jueves por la noche. La tomé. La recepcionista confirmó mi información y dijo que Cristina me llamaría antes de la cita para hacer una evaluación breve. Colgué sintiéndome como si hubiera dado un paso real hacia adelante, en lugar de solo reaccionar al comportamiento de Alejandro. El jueves por la noche, conduje a la oficina de Cristina, que estaba en un edificio profesional cerca del centro. La sala de espera era silenciosa, con sillas cómodas y colores calmados. Cristina salió puntualmente y se presentó. Era más joven de lo que esperaba, tal vez finales de los 30, con una sonrisa cálida. Su oficina tenía un sofá y 2 sillas, y me hizo una seña para sentarme donde me sintiera cómoda. Elegí la silla. Se sentó frente a mí con un bloc de notas y me pidió que le dijera qué me había traído. Comencé a hablar sobre mi matrimonio, y una vez que comencé, no pude parar. Le conté sobre los 2 años de que me dijeran que debería estar agradecida, sobre Patricia y las comparaciones, sobre Alejandro perdiendo su trabajo y aún manteniendo que se había conformado, sobre su madre reforzando todo, sobre la boda y la revelación de Patricia. Cristina tomó notas e hizo preguntas aclaratorias, pero mayormente solo escuchó. Cuando finalmente dejé de hablar, miró sus notas, luego de vuelta a mí. Preguntó cómo me sentía sobre todo lo que acababa de describir. Dije que me sentía estúpida por quedarme tanto tiempo y aceptarlo.
Dijo que esa era una respuesta común, but no. Debería culparme por la manipulación deliberada de alguien más. Usó términos que había escuchado antes, pero nunca conecté con mi propia vida. Patrones de control, tácticas de aislamiento, erosión gradual de la autoestima. Cristina explicó cómo Alejandro se posicionó como la autoridad sobre mi valor, haciéndome dependiente de su aprobación para cualquier sentido de valor. Señaló cómo había cortado sistemáticamente mi confianza hasta que creí su versión de la realidad. La forma en que lo explicó hizo que 2 años de mi vida parecieran un caso de libro de texto en lugar de solo un mal matrimonio. Había pensado que estaba manejando mal las críticas o siendo demasiado sensible. Cristina dijo que eso era exactamente lo que él quería que pensara. Preguntó si alguien más en mi vida me había hecho sentir así, y me di cuenta de que la respuesta era no, solo Alejandro, solo la persona que prometió amarme y apoyarme. Cristina quería saber si alguna vez cuestioné si merecía algo mejor. Admití que al principio sí, pero después de escuchar el mismo mensaje una y otra vez, comencé a preguntarme si tal vez él tenía razón. Tal vez realmente tenía suerte de que se quedara cuando tenía tantas opciones. Tal vez la gratitud era la respuesta apropiada a alguien eligiéndome a pesar de mis defectos. La cara de Cristina mostró algo entre tristeza y reconocimiento. Dijo que ese es el objetivo del abuso emocional, hacer que el objetivo dude de su propia percepción hasta que acepte la realidad del abusador como verdad. Explicó cómo la repetición funciona como agua en piedra, desgastando la resistencia hasta que la mentira se vuelve más fácil de creer que luchar contra ella. Había dejado de luchar en algún lugar alrededor del mes 8 del matrimonio. Era más fácil aceptar su versión y tratar de ganar su aprobación que defenderme constantemente. El miércoles por la noche, estaba ayudando a Maggie a hacer la cena cuando alguien tocó a su puerta principal. Maggie fue a responder mientras yo cortaba verduras en la cocina. Escuché la voz de Alejandro antes de verlo y todo mi cuerpo se tensó. El tono de Maggie fue firme mientras bloqueaba la entrada. Le dijo que no estaba lista para hablar y necesitaba respetar eso e irse. La voz de Alejandro se hizo más fuerte, insistiendo que tenía derecho a ver a su esposa. Maggie no cedió, repitiendo que lo contactaría cuando estuviera lista. Gritó pasando junto a ella que estaba siendo dramática y que toda esta cosa era ridícula. Maggie comenzó a cerrar la puerta y le dijo que si no se iba, llamaría a la policía. Alejandro finalmente retrocedió, pero no antes de gritar que no podía evitarlo para siempre. Después de que Maggie cerró con llave la puerta, regresó a la cocina viéndose enojada en mi nombre. Le agradecí por manejarlo y traté de enfocarme en cortar zanahorias, pero mis manos estaban temblando. La mañana siguiente, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. No le había dicho a Alejandro dónde vivía Maggie. Habíamos sido compañeras de trabajo, pero no lo suficientemente cercanas como para que conociera su dirección. Revisé mi teléfono y vi que aún teníamos un plan familiar compartido de cuando nos casamos por primera vez. Alejandro podía ver mi ubicación cuando quisiera a través de la aplicación de la compañía. La violación se sintió peor que él apareciendo. Había estado rastreando dónde estaba sin mi conocimiento o permiso. Llamé a la compañía telefónica durante mi descanso para almorzar y expliqué que necesitaba separar nuestras cuentas. La representante preguntó si estaba segura ya que los planes familiares ahorraban dinero. Dije que estaba absolutamente segura. Procesó el cambio y en 1 hora tenía mi propia cuenta individual. Sentí un pequeño sentido de control regresar sabiendo que Alejandro no podía monitorear mis movimientos más. En mi segunda sesión con Cristina, cambiamos el enfoque de lo que pasó a lo que quería hacia adelante. Me pidió describir mi futuro ideal sin considerar la presencia o ausencia de Alejandro en él. Me senté luchando por responder porque no podía recordar la última vez que pensé en lo que quería en lugar de lo que haría feliz a Alejandro o lo que probaría que era lo suficientemente agradecida. Cristina esperó pacientemente mientras trataba de formular pensamientos sobre mis propios deseos. Finalmente, dije que quería sentirme segura en mi propio hogar. Quería tomar decisiones sin dudar si desencadenarían críticas. Quería pasar tiempo con amigos sin preguntarme si pagaría por ello después con comentarios sobre descuidar mis responsabilidades. Cristina escribió todo y preguntó qué más. Me di cuenta de que había pasado 2 años en modo de supervivencia, solo tratando de evitar la siguiente comparación o recordatorio de mi inadecuación. Había olvidado cómo querer cosas para mí. Cristina me dio tarea antes de irme. Quería que escribiera cómo se vería una relación saludable y qué límites necesitaba para sentirme respetada. La tarea sonaba simple, pero cuando me senté esa tarde en la mesa de la cocina de Maggie con un cuaderno, miré la página en blanco por 20 minutos. Cada vez que trataba de escribir algo, escuchaba la voz de Alejandro en mi cabeza diciéndome que estaba pidiendo demasiado o siendo irrazonable. Tuve que empujar activamente más allá de 2 años de condicionamiento que me enseñó que mis necesidades no importaban tanto como su comodidad. Finalmente escribí que una relación saludable significaba que ambas personas se trataran con respeto. Eso parecía lo suficientemente básico como para ser innegable. Luego agregué que los límites incluían no ser comparada con otras personas o que me dijeran que debería estar agradecida por la decencia básica. Mientras más escribía, más me daba cuenta de cuánto había aceptado como normal, que absolutamente no lo era. El jueves por la tarde, sonó el teléfono de mi escritorio y vi que era la madre de Alejandro llamando. Consideré no responder, pero decidí acabar con eso. No se molestó con cortesías e inmediatamente exigió saber cuándo regresaría a casa. Dijo que Alejandro se estaba desmoronando sin mí y necesitaba parar esta tontería y cuidar a mi esposo. Sentí el viejo instinto de disculparme y cumplir, pero las palabras de Cristina de la terapia resonaron en mi cabeza. Le dije que Alejandro pasó 2 años diciéndome que no era lo suficientemente buena, y ella estuvo de acuerdo con él cada vez. Señalé que si nunca fui su primera opción y apenas cumplí con el criterio, entonces mi ausencia no debería importar tanto.
Se quedó en silencio por un momento antes de balbucear que estaba tergiversando sus palabras. Trató de retractarse rápidamente, afirmando que nunca quiso decir ninguna de esas cosas, y solo estaba apoyando a su hijo como hacen las madres. La interrumpí y dije, apoyar a tu hijo no requiere destruir la autoestima de su esposa. Le recordé comentarios específicos que había hecho sobre qué afortunada era y cómo apenas me calificaba para casarme con Alejandro. Se puso a la defensiva y dijo que estaba siendo demasiado sensible y sacando las cosas de contexto. Le dije que el contexto eran 2 años de abuso emocional sistemático que ella alentó y habilitó. Levantó la voz y dijo que no tenía derecho a mantener a su hijo alejado de su esposa y su hogar. Respondí calmadamente que tenía todo el derecho de protegerme de personas que me trataban como si no valiera nada. Terminó la llamada abruptamente, claramente enojada de que no estaba aceptando sus excusas o retrocediendo. Durante el fin de semana, Maggie me convenció de salir a cenar y tomar tragos con algunas personas del trabajo. Dudé porque no había socializado fuera de obligaciones laborales en meses. Alejandro siempre hacía que salir con compañeros de trabajo sonara como si lo estuviera descuidando o tratando de presumir mi trabajo. Maggie insistió en que necesitaba divertirme y me recordó que no necesitaba el permiso de nadie. Nos encontramos con 4 otros compañeros de trabajo en un restaurante en el centro, y me sentí incómoda al principio, como si hubiera olvidado cómo ser una persona normal en situaciones sociales. Pero mientras la noche avanzaba y la conversación fluyó, me di cuenta de que realmente me estaba divirtiendo. Me reí de chistes y conté historias sobre proyectos en el trabajo, y nadie me hizo sentir como si estuviera ocupando demasiado espacio o siendo demasiado. El contraste con las cenas con Alejandro era marcado. Una de las compañeras de trabajo, una mujer llamada Sara de contabilidad, mencionó que había pasado por un divorcio el año pasado. Lo dijo silenciosamente durante una pausa en la conversación, agregando que si alguna vez necesitaba hablar con alguien que había pasado por eso, estaba disponible. Agradecí y sentí algo romperse dentro de mi pecho. Aquí estaba alguien que apenas conocía, ofreciendo apoyo genuino sin condiciones. No estaba pidiendo gratitud o recordándome qué afortunada debería sentirme. Solo estaba extendiendo bondad humana básica. Se sintió más real que 2 años del afecto condicional de Alejandro, que venía con recordatorios constantes de lo que le debía. Me di cuenta de que el cuidado real no viene con una etiqueta de precio o una lista de formas en que necesitas probar que lo mereces. El lunes por la mañana, entré a la oficina sintiéndome más ligera de lo que había estado en semanas, como si el peso de las expectativas de Alejandro finalmente se hubiera levantado lo suficiente para que pudiera respirar adecuadamente. Mi jefe me llamó a su oficina antes de que siquiera me sentara en mi escritorio, y me pregunté brevemente si algo estaba mal con el reporte trimestral que envié la semana pasada. Cerró la puerta detrás de mí y señaló la silla frente a su escritorio, su expresión seria pero no enojada. El ascenso del que hablamos el mes pasado era oficialmente mío, dijo, junto con un aumento que hizo que mis ojos se abrieran cuando me mostró el número en papel. Acepté inmediatamente sin duda o la inseguridad usual que se habría infiltrado hace 2 años, cuando Alejandro comenzó su campaña para hacerme sentir pequeña. La oleada de orgullo que sentí no tenía nada que ver con probar que Alejandro estaba equivocado, o mostrarle a alguien más mi valor. Era solo pura satisfacción en mis propios logros y el reconocimiento que gané a través de mi trabajo real. Mi jefe me estrechó la mano y dijo que el equipo tenía suerte de tenerme liderándolos, y le creí en lugar de esperar a que cayera la otra parte, o el comentario sobre cómo debería estar agradecida. Pasé el resto de la mañana manejando papeleo para la nueva posición y recibiendo felicitaciones de compañeros de trabajo que parecían genuinamente felices por mí, lo cual aún se sentía extraño después de años de Alejandro, haciendo que cada logro sonara como un accidente o golpe de suerte. Alrededor de la hora del almuerzo, saqué mi teléfono y miré fijamente la información de contacto de Alejandro por sólidos 5 minutos antes de comenzar a escribir. El texto que envié era simple y directo, diciéndole que estaba bien y necesitábamos hablar seriamente sobre nuestro matrimonio, sugiriendo que nos encontráramos en un lugar neutral como la cafetería en la calle Quinta esa noche. Su respuesta regresó en segundos. La velocidad de su respuesta mostrando exactamente qué tan desesperado estaba por cualquier contacto o señal de que podría regresar. Acordó encontrarnos a las 6:00 y agregó 3 mensajes preguntando si estaba bien y si podía llamarme ahora mismo, lo cual ignoré porque necesitaba mantenerme enfocada en el trabajo y no ser arrastrada de vuelta a su crisis antes de estar lista. La tarde se arrastró mientras trataba de concentrarme en correos electrónicos y planificación de proyectos, mientras mi mente seguía derivando a lo que diría y cómo reaccionaría Alejandro cuando expusiera la verdad sobre nuestro matrimonio. Salí del trabajo temprano y conduje a la cafetería, llegando 15 minutos antes de nuestro tiempo de reunión para poder elegir una mesa en la esquina trasera donde pudiéramos hablar sin audiencia. Alejandro entró exactamente a las 6:00, viéndose peor de lo que esperaba. Su cabello grasoso y despeinado, su ropa arrugada como si hubiera dormido en ella, ojeras bajo sus ojos sugiriendo que no había dormido mucho en absoluto. Me vio inmediatamente y corrió a la mesa, sentándose pesadamente en la silla frente a mí y lanzándose a disculpas antes de que siquiera dijera hola. Las palabras salieron de él de forma acelerada sobre cuánto lo sentía, y cómo nunca volvería a decir que se había conformado, y cómo se daba cuenta ahora de que me necesitaba más que nada. Lo dejé desahogarse completamente, viendo su cara alternar entre pánico y desesperación y esperanza, esperando hasta que finalmente se quedó sin energía, y se sentó ahí respirando fuerte como si acabara de correr un maratón. El problema no son solo las palabras, le dije cuando terminó, sino toda la dinámica donde se posicionó como superior
y yo como afortunada de ser elegida, donde cada día de nuestro matrimonio se volvió sobre mi supuesta deuda con él por bajar sus estándares. Trató de interrumpir y explicar que no lo había querido decir de esa manera, pero seguía hablando sobre él, mi voz firme y calmada, mientras explicaba que sus disculpas recientes solo llegaron después de que las consecuencias lo afectaran, después de que perdió su trabajo y sus ingresos y su habilidad de sentirse superior. La cara de Alejandro se desplomó y preguntó qué podía hacer para arreglar las cosas, su voz quebrándose en la última palabra como un niño que rompió su juguete favorito. Le dije honestamente que no sabía si esto era arreglable, porque el daño iba más profundo que algunos comentarios crueles. Fueron 2 años de derribo sistemático, que me hicieron internalizar el mensaje de que no era lo suficientemente buena. Se estiró a través de la mesa como si quisiera agarrar mis manos, pero se detuvo cuando vio mi expresión, sus propias manos flotando en el aire, antes de caer de vuelta a su regazo. Expliqué que el dolor no sana de la noche a la mañana, solo porque cambió su melodía cuando sus circunstancias cambiaron, que la sanación real toma tiempo y trabajo y comprensión genuina de por qué el comportamiento estaba mal en primer lugar. Alejandro sugirió terapia matrimonial otra vez, la misma cosa que trajo cuando me fui por primera vez, pero esta vez tenía condiciones listas. Consideraría terapia solo si él también se comprometía a terapia individual para abordar por qué sintió la necesidad de derribarme, por qué necesitaba hacerme sentir sin valor para sentirse valioso. Su vacilación fue inmediata y obvia, sus ojos alejándose de los míos mientras procesaba el requisito, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre si realmente entendía que él era el problema. Necesito más tiempo y espacio para averiguar qué quiero, dije mientras me levantaba de la mesa, y reluctantemente estuvo de acuerdo, aunque el pánico en sus ojos era claro como el día. Saliendo de la cafetería, me sentí más clara sobre la situación de lo que había estado en años, como si alguien hubiera encendido luces en un cuarto por el que había estado tropezando en la oscuridad. Esa semana, hice una cita con Nathaniel López, el abogado de divorcios que Lucía de RH había recomendado durante nuestra última conversación sobre recursos disponibles para mí. Su oficina estaba en el centro, en un edificio moderno con paredes de vidrio y muebles caros, el tipo de lugar que dejaba claro que esto no iba a ser barato si realmente presentaba papeles. Nathaniel fue directo y profesional mientras explicaba el proceso de divorcio en nuestro estado, guiándome a través de cronogramas y requisitos y lo que podía esperar en cada etapa. La parte que dolió fue aprender que mi ingreso más alto probablemente significaría que tendría que pagar algún apoyo a Alejandro durante los procedimientos, tal vez incluso después, dependiendo de cuánto duró el matrimonio y lo que decidiera el juez. La idea de pagar apoyo a Alejandro después de todo lo que me hizo pasar se sintió profundamente injusta, como agregar insulto a la injuria. Pero Nathaniel explicó que así es como funciona la ley con disparidad de ingresos, independientemente de quién causó el fracaso del matrimonio. También notó que el abuso emocional era difícil de probar en términos financieros, aunque podía documentarse y podría importar para custodia si los niños estuvieran involucrados, lo cual afortunadamente no lo estaban. Salí de la oficina de Nathaniel cargando papeleo que aún no había presentado, documentos de divorcio que se sentaron en mi bolsa como una pistola cargada que no estaba segura de usar. Pero saber exactamente cuáles eran mis opciones me hizo sentir menos atrapada y más en control, como si tuviera una estrategia de salida clara, incluso si no estaba completamente segura aún si quería jalar ese gatillo. Mi siguiente sesión de terapia con Cristina se enfocó en construir mi propio valor separado de la voz de Alejandro en mi cabeza. Me entregó una hoja de trabajo sobre autocompasión y me pidió identificar cuándo estaba siendo amable conmigo misma versus cuándo estaba repitiendo las críticas de Alejandro como si fueran hechos. El ejercicio me hizo darme cuenta de que la mayoría de mi diálogo interno sonaba exactamente como él diciéndome que debería estar agradecida, que no era lo suficientemente buena, que tenía suerte de que alguien me quisiera. Cristina explicó que después de 2 años de escuchar esos mensajes constantemente, mi cerebro comenzó a decirlos automáticamente, incluso cuando Alejandro no estaba cerca. Me enseñó a notar cuándo aparecía esa voz crítica y preguntarme si le hablaría a una amiga de esa manera, porque la respuesta siempre era no. Pero había estado haciéndolo conmigo misma por tanto tiempo que se sentía normal. Practicamos reemplazar esos pensamientos con hechos reales sobre mi vida, como mi carrera exitosa, mis amigos que me apoyan, mi habilidad de manejar situaciones difíciles con gracia. La tarea que me dio fue escribir cada vez que me sorprendiera pensando algo que Alejandro solía decir y contrarrestarlo con evidencia de que el pensamiento no era verdad. Saliendo de su oficina, me sentí como si tuviera herramientas reales para luchar contra el daño que había hecho, en lugar de solo aceptarlo como permanente. Esa noche, en el lugar de Maggie, comencé a escribir un diario como Cristina sugirió, solo escribiendo lo que me viniera a la mente sin editar o parar. La primera página era mayormente cosas superficiales sobre mi día en el trabajo y lo que comí para la cena. Pero luego algo cambió, y comencé a escribir sobre todas las veces que Alejandro me hizo sentir pequeña. Página tras página se llenó de ira, que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. Todas las cosas que quería gritarle, pero nunca hice porque estaba demasiado ocupada actuando gratitud como él demandaba. Escribí sobre la cena donde les dijo a extraños que era promedio mientras me daba palmaditas en la mano, como si mereciera aplausos por bajar sus estándares. Escribí sobre cada comparación con Patricia, cada recordatorio de que debería agradecerle. Cada momento me hizo sentir como un premio de consolación que fue lo suficientemente generoso como para aceptar. Mi mano se acalambró por escribir tan rápido, pero no pude parar porque años de rabia suprimida finalmente estaban saliendo al papel donde no podía lastimar a nadie, pero tampoco podía ser ignorada más.
Cuando finalmente puse la pluma, mi diario tenía 20 páginas de ira cruda y dolor que había estado tragando mientras fingía estar agradecida de que se quedara. Leyendo de vuelta, me di cuenta de cuánta energía había gastado manejando su ego en lugar de proteger mi propio corazón. Qué agotador era estar agradecida por alguien que trataba la gratitud como lo mínimo que le debía por existir en su vida. 3 días después, Alejandro llamó mientras estaba en el trabajo y preguntó si podía llevarme a cenar para mostrarme que estaba cambiando. Parte de mí quería decir que no, porque no estaba lista para verlo todavía, pero otra parte tenía curiosidad sobre si realmente estaba haciendo el trabajo o solo diciendo lo que pensaba que quería escuchar. Acordé encontrarme con él en un buen restaurante en el centro el viernes por la noche, parcialmente porque el ambiente público se sentía más seguro que estar sola con él en casa. Cuando llegué al restaurante, Alejandro ya estaba ahí esperando en una mesa junto a la ventana, y pude decir inmediatamente que había puesto serio esfuerzo en su apariencia. Su cabello estaba recién cortado. Llevaba la camisa abotonada que le compré el año pasado que siempre dijo era demasiado formal para su estilo, y se había afeitado apropiadamente en lugar de la barba irregular que había estado luciendo por meses. Se levantó cuando me vio acercarme y retiró mi silla, lo cual no había hecho desde nuestras primeras citas hace años, antes de que decidiera que debería estar agradecida de que apareciera. Sentarme frente a él se sintió extraño después de semanas separados, como mirar a alguien familiar pero también diferente en formas que aún no podía identificar completamente. Alejandro se lanzó a lo que claramente era un discurso preparado sobre cómo había estado tomando la búsqueda de trabajo más seriamente, y tuvo 2 entrevistas esta semana en empresas reales, donde se enfocó en sus calificaciones, en lugar de actuar como si tuvieran suerte de tenerlo. Me contó sobre la primera entrevista en una startup tecnológica, donde habló sobre su experiencia en marketing e hizo preguntas reflexivas sobre su cultura empresarial, en lugar de darles conferencias sobre lo que deberían estar haciendo diferente. La segunda entrevista fue en una agencia de publicidad, y dijo que logró pasar toda la conversación sin mencionar una vez que estaba sobrecalificado, o que su empresa anterior cometió un error al dejarlo ir. Lo escuché hablar, y noté que parecía genuinamente orgulloso de sí mismo por comportamiento profesional básico que debería haber sido su estándar todo el tiempo. Pero también reconocí que reconocer que había estado haciéndolo mal era al menos un pequeño paso adelante. Luego admitió algo que realmente me sorprendió, que había comenzado a ver a un terapeuta hace 2 semanas, aunque fue escéptico al principio, porque no pensaba que la terapia era necesaria para alguien como él. La forma en que lo dijo reveló que aún se consideraba por encima de necesitar ayuda, pero al menos estaba yendo, lo cual era más de lo que esperaba. Le pregunté qué había dicho su terapeuta sobre nuestro matrimonio, y la expresión de Alejandro cambió a algo incómodo, mientras admitía que habían estado hablando sobre su inseguridad. Explicó que su terapeuta lo ayudó a ver cómo compararme con Patricia era realmente sobre su propio miedo de no ser lo suficientemente bueno, no sobre mí, siendo realmente menos que alguien más. La perspectiva genuinamente me sorprendió, porque en 2 años de matrimonio, Alejandro nunca había reconocido que su comportamiento venía de sus propios problemas en lugar de mis deficiencias. Me dijo que su terapeuta dijo que me derribaba para construirse a sí mismo, que hacerme sentir sin valor era más fácil que enfrentar su propio sentido de inadecuación sobre su carrera, su apariencia, sus elecciones de vida. Escucharlo decir estas cosas en voz alta se sintió surrealista, porque este era el mismo hombre que pasó años actuando como si la autorreflexión estuviera por debajo de él, y los problemas siempre fueran culpa de alguien más. Quería creer que realmente lo estaba entendiendo, que finalmente entendía el daño que había causado, pero también sabía que entender algo en terapia y cambiar tu comportamiento en la vida real eran 2 cosas completamente diferentes. Nos sentamos ahí teniendo la conversación más honesta que habíamos tenido en años con Alejandro, admitiendo que se construyó derribándome, porque lo hacía sentir menos como un fracaso cuando su carrera se estancó y su vida no coincidió con la imagen que tenía de sí mismo en el instituto. Dijo que cuando Patricia regresó viéndose exitosa y hermosa, le recordó que había llegado a su punto máximo a los 17, y todo desde entonces era solo realidad decepcionante que no podía aceptar. Hacerme sentir agradecida de estar con él era su forma de convencerse de que aún era la presa que creía que solía ser, que aún tenía opciones, y me eligió en lugar de la verdad de que yo era la única que se quedó, cuando todos los demás se fueron. Aprecié la honestidad más que cualquier disculpa que podría haber dado, porque era la primera vez que tomó responsabilidad real, en lugar de hacer excusas o culpar circunstancias. Pero también reconocí que entender por qué me lastimó no sanaba automáticamente el dolor en sí, que saber las razones psicológicas detrás de 2 años de abuso no borraba el daño a mi autoestima que aún estaba trabajando activamente para reparar. Le dije que estaba dispuesta a intentar terapia matrimonial, pero necesitaba que entendiera que no estaba prometiendo quedarme, solo prometiendo intentar. La distinción importaba porque no iba a terapia para salvar el matrimonio a cualquier costo. Iba para ver si el matrimonio podía salvarse de una manera que no requiriera sacrificar mi sentido de identidad. Alejandro se veía genuinamente asustado cuando dije eso, sus ojos abriéndose como si recién se diera cuenta de que sus cambios podrían ser demasiado tarde y podría irme de todos modos. Estuvo de acuerdo con la terapia y dijo que intentar era más de lo que merecía después de cómo me había tratado, lo cual fue probablemente lo más autoconsciente que había dicho en toda la noche. Terminamos la cena y le dije que investigaría terapeutas especializados en reparar relaciones después de abuso emocional, porque quería a alguien que entendiera las dinámicas específicas de lo que estábamos tratando, en lugar de un consejero general que podría no entenderlo. 2 semanas después,
comenzamos terapia de parejas con la doctora Rosana Herrera, cuya oficina estaba en un edificio silencioso cerca del parque con sillas cómodas e iluminación suave que se sentía menos clínica de lo que esperaba. La primera sesión fue tensa mientras cada uno describíamos nuestra versión del matrimonio, mientras la doctora Herrera escuchó cuidadosamente sin tomar lados u ofrecer soluciones inmediatas. Alejandro habló sobre sentirse inadecuado y usarme como objetivo para su inseguridad, lo cual coincidía con lo que me dijo en la cena, pero escucharlo decir frente a una profesional lo hizo sentirse más real de alguna manera. Hablé sobre 2 años de que me dijeran que debería estar agradecida, de tener mi valor atado a su disposición de quedarse, de perderme en la actuación de agradecimiento que demandaba. La doctora Herrera tomó notas e hizo preguntas aclaratorias que nos hicieron pensar más duro sobre lo que estábamos diciendo, empujándonos a ser específicos sobre comportamientos y sentimientos en lugar de quedarnos en generalizaciones vagas. Al final de la sesión, explicó que reparar un matrimonio después de abuso emocional toma tiempo significativo y esfuerzo consistente, que Alejandro necesitaría demostrar comportamiento cambiado durante meses, no semanas, y que yo necesitaría espacio para sanar, mientras también estaba dispuesta a observar si el cambio real estaba ocurriendo. La doctora Herrera nos dio tareas sobre comunicación y respeto, pidiéndonos practicar tener conversaciones donde cada uno tomaba turnos hablando sin interrupción. El ejercicio se sintió incómodo al principio, porque nuestro patrón normal era Alejandro, hablando, y yo escuchando, o Alejandro criticando, y yo defendiéndome. Así que tomar turnos hablando, y realmente escucharnos, requería esfuerzo consciente, que no venía naturalmente. Nos dio reglas específicas, como el hablante tiene 3 minutos ininterrumpidos para expresar un pensamiento completo, mientras el oyente solo se enfoca en entender en lugar de preparar su respuesta. Luego el oyente tenía que resumir lo que habían escuchado antes de tener su turno de hablar, lo cual nos forzó a ambos a realmente prestar atención, en lugar de solo esperar nuestra oportunidad de hablar. Practicamos en sesión con la doctora Herrera, observando y corrigiéndonos suavemente, cuando caíamos en viejos patrones como Alejandro, desestimando mis sentimientos, o yo disculpándome por tener necesidades. Gradualmente, durante las siguientes sesiones, comenzamos a realmente escucharnos, en lugar de solo actuar nuestros roles usuales, teniendo conversaciones reales sobre dolor y esperanza, y lo que cada uno necesitábamos para sentirnos seguros en la relación. 3 semanas en la terapia, Alejandro recibió una oferta de trabajo en una firma de marketing con un salario decente, no tanto como ganaba antes, but suficiente para que ya no dependiera completamente de mis ingresos. Me llamó al trabajo para darme las noticias, y pude escuchar emoción genuina en su voz, no la arrogancia con derecho de su trabajo anterior, sino alivio real de que alguien quisiera contratarlo basado en sus habilidades. El cambio en su comportamiento fue inmediato, una vez que tuvo su propio sueldo entrando, como si parte del borde desesperado que lo había hecho aferrarse demasiado fuerte simplemente se derritiera. Ese fin de semana, movió algunas de sus cosas de vuelta a nuestra casa en base de prueba con límites claros que habíamos establecido en terapia sobre respeto y espacio. Tenerlo en casa otra vez se sintió extraño, pero no terrible, como si fuéramos compañeros de cuarto tratando de averiguar si podíamos ser socios otra vez, o si demasiado daño había sido hecho para recuperar lo que perdimos. Nuestra siguiente sesión de terapia con la doctora Herrera se enfocó en lo que viene después de las disculpas. Se sentó frente a nosotros en su silla usual y explicó que disculparse importa mucho menos que realmente cambiar cómo actúas con el tiempo. Alejandro asintió como si entendiera, pero pude verlo ponerse incómodo cuando dijo, reconstruir confianza toma meses, o incluso años de esfuerzo consistente. Lo miró directamente y le dijo que estaría observando su comportamiento de cerca, y necesitaba probar a través de acciones, no palabras, que hablaba en serio. La sesión se sintió más pesada que las otras porque nos estábamos moviendo más allá de hablar sobre lo que salió mal hacia el trabajo duro de arreglarlo. La doctora Herrera nos dio nueva tarea sobre chequeos diarios, donde cada uno comparte una cosa que salió bien y una cosa que se sintió difícil sin culparse el uno al otro. Enfatizó que Alejandro necesitaba tomar responsabilidad por sus patrones sin hacer excusas o voltearlo hacia mí. Cuando salimos de su oficina, Alejandro parecía más silencioso de lo usual, y me pregunté si la realidad de cuánto trabajo esto tomaría finalmente lo estaba golpeando. La semana siguiente, moví algunas de mis cosas de vuelta a nuestra casa en base de prueba. Habíamos pasado 2 sesiones de terapia estableciendo límites claros sobre respeto y cómo nos comunicamos el uno con el otro. Alejandro me ayudó a cargar cajas de mi auto, y noté que estaba siendo cuidadoso de no hacer bromas o comentarios que podrían sonar despectivos. Los primeros días se sintieron incómodos, como si fuéramos compañeros de cuarto que apenas se conocían en lugar de una pareja casada, pero Alejandro realmente siguió adelante con las cosas que discutimos en terapia sin que tuviera que preguntar o recordárselo. Hizo los platos después de la cena, sacó la basura a tiempo, y se detuvo a media oración algunas veces, cuando comenzó a compararme con alguien más. Lo sorprendí haciendo lavandería una tarde sin que se lo pidieran, y me di cuenta de que esta era la primera vez en todo nuestro matrimonio que había hecho eso voluntariamente. El esfuerzo era notable incluso si todo aún se sentía frágil e incierto. 3 semanas viviendo juntos otra vez, tuvimos nuestro primer retroceso real. Alejandro hizo un comentario sobre cómo doblaba las toallas diferente a como su mamá solía hacerlo, y sentí todo mi cuerpo tensarse. El viejo patrón estaba ahí listo para repetirse con él, criticando cómo hacía tareas domésticas básicas. Pero luego dejó de hablar y su cara cambió como si se diera cuenta de lo que acababa de decir.
Se disculpó inmediatamente y genuinamente tomando responsabilidad completa por caer de vuelta en viejos hábitos sin hacer excusas sobre estar cansado o estresado. La diferencia entre esta disculpa y todas sus no disculpas anteriores era obvia. No dijo, siento haber herido tus sentimientos, o siento que lo hayas tomado así. Dijo, estuve mal al decir eso y estoy trabajando en romper ese patrón. Acepté su disculpa, pero le dije que necesitaba espacio por el resto de la noche. Asintió y fue al cuarto de invitados sin discutir o hacerme sentir culpable por necesitar distancia. Mi ascenso se hizo oficial a principios de marzo y de repente estaba liderando un equipo de 12 personas en el trabajo. Las nuevas responsabilidades fueron desafiantes en formas que no esperaba, porque manejar personas requiere habilidades diferentes a solo ser buena en tu propio trabajo. Tuve que aprender cómo delegar tareas, dar retroalimentación que realmente ayudara a las personas a mejorar y manejar conflictos entre miembros del equipo que no se llevaban bien. Pero a pesar del estrés, me sentí profundamente satisfecha de una manera que nunca había tenido antes. Mi jefe organizó una pequeña cena de celebración en un buen restaurante en el centro e invitó a todo el equipo más esposos. Alejandro vino y se sentó junto a mí usando la camisa de vestir que le había comprado para entrevistas. Durante toda la cena, seguí observándolo para ver si haría algún comentario sobre cómo me estaba volviendo demasiado confiada o necesitaba recordar mi lugar. En su lugar, parecía genuinamente orgulloso cuando las personas me felicitaron y hablaron sobre los proyectos que había liderado. Cuando mi jefe mencionó cómo había dado vuelta una cuenta que estaba fallando, Alejandro sonrió y apretó mi mano bajo la mesa. El gesto se sintió real, no performativo, como si realmente quisiera que tuviera éxito en lugar de sentirse amenazado por ello. 2 días después, la madre de Alejandro llamó a mi número de trabajo, lo cual nunca había hecho antes. Casi no contesté, porque asumí que estaba llamando para quejarse de algo o decirme que no estaba apoyando suficientemente a Alejandro. Pero cuando contesté, me felicitó por el ascenso con esta voz rígida y formal que sonaba como si estuviera leyendo un guión. Preguntó cómo estaba manejando las nuevas responsabilidades y si Alejandro estaba siendo de apoyo. La conversación solo duró algunos minutos, pero el esfuerzo de ser civil era tan notable comparado con cómo usualmente me trataba. Después de que colgamos, me senté ahí confundida hasta que me di cuenta de que Alejandro debió haber tenido una conversación seria con ella sobre respetarme. Esa noche, le pregunté sobre eso y admitió que le había dicho a su madre que necesitaba parar de menospreciarme o limitaría el contacto con ella. Dijo que no fue fácil porque se puso a la defensiva y lo acusó de elegirme a mí sobre la familia, pero se mantuvo firme y le dijo que yo soy su familia y necesitaba tratarme de acuerdo a eso. En mi sesión individual de terapia con Cristina, hablé sobre cuán asustada estaba de que los cambios de Alejandro fueran solo temporales. Le dije que seguía esperando que regresara a su viejo comportamiento una vez que se sintiera seguro en el matrimonio otra vez. Cristina escuchó cuidadosamente y luego me recordó que protegerme emocionalmente mientras también le daba una oportunidad al matrimonio era posible y sabio. Explicó que no tenía que elegir entre estar abierta a la reconciliación y mantener límites que me mantuvieran segura. Practicamos algunos ejercicios donde identifiqué mis límites no negociables y qué haría si Alejandro los cruzara. Cristina validó mi miedo de que los cambios podrían no durar, pero también señaló que ya estaba viendo esfuerzo consistente durante varias semanas, lo cual era más de lo que había visto en años. Me dijo que confiara en mi instinto y prestara atención a patrones con el tiempo en lugar de momentos individuales. La sesión me ayudó a sentirme menos como si estuviera siendo ingenua por tratar de hacer funcionar el matrimonio. 6 meses después de la boda donde Patricia expuso las mentiras de Alejandro, fuimos a la fiesta de aniversario de su primo Marco. Estaba nerviosa sobre ver a la familia extendida de Alejandro otra vez después de esa escena pública, pero cuando llegamos, las personas se acercaron a nosotros y comentaron sobre cuán diferente parecía nuestra dinámica. La esposa de Marco me llevó aparte y dijo que estaba contenta de verme luciendo más feliz y que siempre había pensado que Alejandro tenía suerte de tenerme. Durante toda la fiesta, Alejandro me presentó a las personas hablando sobre mis logros laborales y el equipo que estaba liderando. No hizo bromas autodespectivas a mis expensas o trató de posicionarse como el que se había conformado. Cuando su tío preguntó cómo iban las cosas, Alejandro dijo que habíamos trabajado duro en nuestro matrimonio y estaba agradecido de que le diera otra oportunidad. La respuesta se sintió genuina, no como una actuación para otras personas. Patricia apareció en la fiesta con su nuevo novio, que trabajaba en finanzas y parecía bastante agradable. Sentí mi estómago apretarse cuando la vi, porque aunque había dicho la verdad en la boda, ese momento había sido tan dramático y público. Me vio cerca del bar y se acercó sola mientras su novio hablaba con otros invitados. Patricia se disculpó por la forma en que había revelado todo en la boda y dijo que sabía que debió haber sido difícil para mí, aunque necesitaba ser dicho. Le agradecí y le dije que a veces la verdad necesita ser dramática para romper años de mentiras. Sonrió y dijo que esperaba que las cosas estuvieran mejorando para mí. Hablamos por algunos minutos más sobre su restaurante y mi nueva posición en el trabajo. La conversación se sintió sorprendentemente fácil y me di cuenta de que no le guardaba rencor por ser el estándar que Alejandro había usado contra mí. Solo estaba viviendo su vida mientras Alejandro había hecho sus propias elecciones sobre cómo tratarme. Más tarde, vi a Alejandro y Patricia teniendo una conversación breve cerca de la mesa de postres. No pude escuchar lo que estaban diciendo, pero observé el lenguaje corporal de Alejandro cuidadosamente por cualquier señal de que estuviera coqueteando o actuando como si aún la quisiera. En su lugar, parecía respetuoso y mantuvo distancia apropiada. Cuando regresó conmigo,
dijo que se había disculpado con Patricia por cómo había actuado hacia ella en el pasado, usándola como algún estándar imposible y rehusándose a aceptar cuando lo rechazó. Dijo que había sido graciosa sobre eso y nos deseó lo mejor a ambos. Verlo tomar responsabilidad sin hacer excusas o tratar de minimizar lo que había hecho me mostró crecimiento real. El viejo Alejandro habría culpado a Patricia por darle esperanzas o afirmado que nunca le importó tanto. De todas formas, esa noche después de que regresamos de la fiesta, Alejandro y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando sobre el futuro. Nos sentamos en la sala con las luces bajas y tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido sobre si realmente queríamos seguir casados. Alejandro admitió que estaba aterrorizado de que me fuera y dijo que entendía haber creado ese miedo a través de sus propias acciones. Me dijo que estaba comprometido a ganar de vuelta mi confianza, sin importar cuánto tomara, y sabía que podría nunca reparar completamente el daño que causó. Le dije honestamente que aún no estaba segura si lo lograríamos a largo plazo, pero estaba dispuesta a seguir intentando mientras el progreso continuara. Acordamos seguir yendo a terapia y tomar las cosas un día a la vez, sin presión, por respuestas inmediatas, sobre para siempre. La conversación no resolvió todo. Bat se sintió como que finalmente estábamos siendo reales el uno con el otro, en lugar de actuar roles que pensábamos que se suponía que interpretáramos. Algunas semanas después de la fiesta, Alejandro me preguntó si pensaba que seguiríamos casados a largo plazo. Estábamos sentados en la mesa de la cocina terminando la cena cuando lo trajo. Puse mi tenedor y lo miré, realmente pensando en mi respuesta antes de hablar. Le dije honestamente que aún no estaba segura si lo lograríamos, pero estaba dispuesta a seguir intentando mientras siguiera progresando. Asintió lentamente y dijo que entendía. Sabía que había dañado las cosas gravemente y no podía esperar que prometiera para siempre ahora mismo. Acordamos seguir yendo a terapia cada semana y tomar las cosas un día a la vez sin poner presión en ninguno de nosotros por respuestas inmediatas. La conversación se sintió diferente de las que habíamos tenido antes, porque ambos estábamos siendo reales, en lugar de fingir que todo estaba arreglado o definitivamente funcionaría. La doctora Herrera nos había dicho que la incertidumbre era normal después de lo que habíamos pasado, y que reconocerlo era más saludable que forzar falsa confianza. Alejandro se estiró a través de la mesa y apretó mi mano, y se lo permití, aunque parte de mí aún se sentía cautelosa. 3 meses después, un reclutador de una empresa competidora me llamó al trabajo con una oferta que significaría más dinero y un título más grande. La posición sonaba genial en papel, y el aumento de salario era significativo suficiente para considerarlo seriamente. Me reuní con el reclutador 2 veces, y visité sus oficinas que eran modernas e impresionantes. Pero mientras me sentaba en mi oficina actual mirando al equipo que había construido y los proyectos en los que estábamos trabajando, me di cuenta de que no quería irme. Tenía apoyo aquí y respeto de personas que conocían mi trabajo y valoraban mis contribuciones. La confianza para rechazar una mejor oferta porque ya me sentía valorada donde estaba, me dio un sentido de poder que nunca había experimentado antes. Llamé de vuelta al reclutador y decliné educadamente, agradeciéndoles por la oportunidad pero explicando que estaba feliz en mi posición actual. Cuando le conté a Maggie sobre eso después, se rió y dijo que esa era la cosa más segura de sí misma que me había escuchado decir. Saber que podía alejarme de algo bueno porque ya tenía algo bueno, se sintió como prueba de que había cambiado de la persona que solía aceptar cualquier migaja que Alejandro me tirara. Nuestro tercer aniversario de matrimonio llegó un martes en octubre. Alejandro y yo decidimos quedarnos en casa en lugar de salir. Ambos queríamos algo silencioso y privado. Hizo la cena, mientras puse la mesa con los platos bonitos que solo usábamos para ocasiones especiales. Comimos lentamente, y hablamos sobre cuán diferente se sintió este año de los 2 anteriores, cuando había pasado nuestros aniversarios tratando de ser lo suficientemente agradecida para ganar su aprobación. Ninguno de nosotros fingió que el pasado no había pasado o que todo era perfecto ahora. Reconocimos el trabajo que ambos habíamos hecho en terapia y el esfuerzo genuino que Alejandro había hecho para cambiar sus patrones de comportamiento. Se disculpó otra vez por los años que pasó derribándome, y esta vez, la disculpa se sintió real porque vino con acciones cambiadas consistentes detrás. Le dije que apreciaba que estuviera intentando y que podía ver la diferencia en cómo me trataba ahora comparado con antes. Después de la cena, sacó un pequeño pastel que había horneado él mismo. Chocolate con betún de vainilla porque recordó que era mi favorito. Gesto fue simple, pero significó algo porque había puesto pensamiento y esfuerzo, sin esperar alabanzas o reconocimiento. Mientras me inclinaba hacia adelante para soplar las 3 velas que Alejandro había puesto en el pastel, cerré mis ojos por un momento y me permití pensar en todo lo que había cambiado. Si este matrimonio sobrevivía a largo plazo o no, había reclamado algo importante que Alejandro había tratado de quitarme. Aprendí que ser la elección de alguien no significaba nada si usaban esa elección como arma para hacerte sentir sin valor. Estaba construyendo una vida ahora donde sabía que mi valor venía de dentro de mí, no de la opinión de alguien más sobre si era lo suficientemente buena. Esa base me serviría bien pasara lo que pasara después. Si Alejandro y yo nos quedábamos juntos o eventualmente tomábamos caminos separados, abrí mis ojos y soplé las velas, mientras Alejandro me observaba con una expresión que no pude leer completamente. El futuro aún era incierto, y estaba bien con esa incertidumbre porque finalmente confiaba en mí misma para manejar lo que viniera después.